el maestro Norberto Valle Valladares, quien tendrá la participación en este segundo día con el tema Reformas al Poder Judicial de la Federación. A continuación voy a leer la semblanza curricular de nuestro expositor. El maestro Norberto nació en la Ciudad de México el 25 de agosto de 1971, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Cursó la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte de Huixquilucan, Estado de México. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. En la Procuraduría General de la República se desempeñó como subdirector de área adscrito a la Universidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y participó como instructor en el Programa Integral de Capacitación 2016 y 2017, capacitando a personal sustantivo ministerial de diversas delegaciones y áreas centrales de la institución. Ha sido docente por más de 20 años a nivel licenciatura en las materias de Teoría General del Derecho, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es profesor por concurso de oposición abierta de la materia Teoría General del Proceso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente certificado por examen de la Secretaría Técnica para la implementación del sistema penal acusatorio desde el año 2013. Así también, en la Dirección de Educación Continua del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha impartido el curso Integración de la Carpeta de Investigación. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, investigando delitos federales, en particular los referidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y actualmente también cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrados, ambos en la Ciudad de México. Adelante, doctor Norberto. Sí, también podemos pedirle a los participantes que activen sus cámaras para que el doctor Norberto pueda tener esta participación visual con todos ustedes. Muchas gracias, contadora. ¿Me escucha, verdad? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor y agradezco al Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, al licenciado Luis Antonio Holguín y pues a todos los que están en este momento presentes en esta charla para platicar sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación. Pues fíjense que el día 11 de marzo de este año sale la publicación en el Diario Oficial de la Federación de que se reforman diversos artículos constitucionales, principalmente a partir del artículo 94. Antes del 11 de marzo, pues si uno leía la Constitución, pues decía que el Poder Judicial de la Federación se integraba por una Suprema Corte de Justicia, por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por tribunales colegiados de circuito, por tribunales unitarios de circuito, por plenos de circuito y por jueces o juzgados de distrito que eran el eslabón básico de este Poder Judicial de la Federación. El día 11 de marzo, entonces, se reforma la Constitución y amanecemos con una nueva estructura, organización y con unos contenidos que significan que tenemos un nuevo paradigma constitucional. Es decir, establecer que la Suprema Corte de Justicia se encargará de resolver los asuntos más relevantes en este país y además cambiar el sistema de creación de jurisprudencia. Vamos a contemplar el precedente judicial. Vamos a ir rescatando los puntos más importantes de esta reforma, pero vamos a irnos hacia atrás. ¿Cuándo comienza a gestarse estos cambios tan significativos en la Constitución?
A raíz de la transición del Poder Ejecutivo, que sucede en 2018 con la elección de los órganos representativos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, se da una serie de cambios tanto en el Poder Ejecutivo como en el propio Poder Judicial de la Federación. Toma la presidencia el licenciado Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y exactamente cuando comienza su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues pretende hacer un diagnóstico de cómo recibe la Suprema Corte de Justicia y cómo se encuentra a ese día el Poder Judicial de la Federación. Es un diagnóstico crítico, es un diagnóstico de mucha reflexión y de, obviamente, reflejar con objetividad lo que está aconteciendo. Y ese diagnóstico va a ser parte de la exposición de motivos del proyecto de reforma con y para el Poder Judicial que se inicia el 21 de octubre de 2019, una fecha muy importante porque en el Senado de la República se reúnen los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y obviamente del Poder Judicial de la Federación. Se reúnen para inaugurar los trabajos interinstitucionales para gestar esta reforma tan importante al Poder Judicial Federal. Y bueno, se concluyen los trabajos y el 12 de febrero del año 2020 se presenta el proyecto de reforma, proyecto que se discute en las cámaras tanto de diputados como de senadores y obviamente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pasa a las entidades federativas para que pueda transformarse en una reforma constitucional. Quiero destacar un punto muy relevante del diagnóstico que se hace en el proyecto de reforma. Cómo en un párrafo o en dos párrafos se resume prácticamente cómo se encontraba el Poder Judicial de la Federación a la llegada del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Dice en ese diagnóstico que los jueces federales no siempre se conducen con ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos. Los cargos que deberían ocuparse por méritos se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos. Antes, obviamente, que servir a la justicia. El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares y estas redes se encuentran muy arraigadas en las que se trafica con plazas, se intercambian favores y peor aún, se pone precio a la justicia federal. Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados, lastima a la sociedad y genera desconfianza en los jueces. En su conjunto, impide el establecimiento de un verdadero gobierno de las leyes. Eso es lo que resume prácticamente la exposición de motivos de este proyecto de reforma que obviamente el 11 de marzo de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahora déjenme comentarles, si ustedes están de acuerdo, cuáles fueron los ejes torales, los ejes principales de esta reforma constitucional a los artículos que corresponden al ejercicio del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, tratar de consolidar una verdadera carrera judicial, es decir, que sea el mérito, no el amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo, lo que lleve a hombres y mujeres a formar parte de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, que sea el mérito a través de concursos de oposición, en donde incluso se abre la posibilidad que dejen de ser cerrados y que se le permita a egresados de escuelas y facultades de Derecho la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación. Segundo, limitar la discrecionalidad en los nombramientos de juezas, jueces, magistrados y magistradas, es decir, en relación al punto anterior, que sea el mérito el que conduzca y lleve a una mujer y a un hombre preparados con honestidad y con transparencia a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Tercero, que se establezcan políticas claras que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndolo en un órgano fiscalizador administrativo y de control para que se pueda permitir
la adscripción, la rotación, la readscripción, la reincorporación e inclusive la ratificación de juezas, jueces, magistradas y magistrados, a partir de un sistema de carrera judicial que obviamente en la reforma se plantea la necesidad de dos nuevas leyes. Una ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, que establezca todos los procedimientos, los requisitos, los modos de seleccionar y de concursar, pero también una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que deba establecerse dentro de los 180 días siguientes a partir de la publicación de la reforma constitucional. Es decir, antes del 11 de septiembre de este año debemos tener una ley orgánica nueva del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, que se refuercen las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo, es decir, establecer procedimientos claros, no solamente para adscribir a los que han logrado por mérito propio formar parte del Poder Judicial, sino también procedimientos de separación para aquellos que se apartan del ideal de servir a la patria y de servir a los justiciables. Quinto, impulsar la capacitación, que es muy importante y es un tema en donde el Poder Judicial de la Federación le ha apostado encarecidamente, y yo creo que es uno de los ejes más importantes, porque no solamente es la capacitación de sus funcionarios, de la profesionalización, de la actualización permanente, y obviamente a través de un instituto, el Instituto de la Judicatura Federal, que se transforma en la Escuela Federal de Formación Judicial, con el nombre corto de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, en donde se van a preparar a todo el personal judicial, al personal administrativo, en relación a un escalafón, poder partir de una plaza básica que es oficial judicial para poder aspirar a secretario, actuario, a jueza o juez de distrito, magistrada o magistrado de cualquiera de los tribunales que vamos a comentar a continuación. Pero también hay otros puntos también relevantes: el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, que tendrá como misión consolidar también su propio sistema de carrera, en donde además que se permita a las nuevas generaciones accesar a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, también se le permita a los jóvenes que van ingresando de las escuelas y facultades de Derecho que puedan participar en concursos abiertos para ser defensores públicos federales o asesores jurídicos federales a través de este Instituto Federal de Defensoría Pública, ampliando sus servicios y también con el propósito de que tanto defensores como asesores se acerquen a los más necesitados, a los más pobres, a los más marginados. 7. Apuntalar el papel que debe tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que no cualquier asunto llegue hasta el máximo tribunal, sino aquellos más relevantes que tengan que ver con dos temas fundamentales: la protección del texto constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además el tema relativo a derechos humanos. Es decir, que solamente la Suprema Corte de Justicia vea los asuntos que tienen que ver con la protección de la Constitución y con el tema de derechos humanos, a través de dos grandes procesos constitucionales, que es la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, y conservar las facultades que tienen, tratándose del recurso de revisión, en el tema del juicio de amparo directo, cuando subsista el problema de constitucionalidad y revista un interés importante para que la Suprema Corte pueda traer ese asunto. Número 8, y esto es importantísimo: establecer plenos regionales. Esta palabra que se incorpora en el texto constitucional y que además permeará la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a su vez las leyes que tengan que modificarse, como la ley de amparo y otras más, para poder establecer la nueva estructura y organización de nuestro Poder Judicial de la Federación. Y transformar, punto o eje número 9, los tribunales unitarios de circuito que se componen por un magistrado, convertirlos en tribunales colegiados de apelación. Es decir, pasar de una estructura unipersonal a una estructura de 3 magistrados, como los tribunales colegiados de circuito. Nada más que vamos a establecer
desde el propio texto constitucional se establece que los nuevos tribunales colegiados de apelación conservan las atribuciones que le eran conferidas a los unitarios, principalmente los temas de apelación, los de denegada apelación o otras cuestiones relativas a las propias atribuciones constitucionales que ya estaban previamente establecidas. Y estos tribunales colegiados de apelación se integrarán por 3 magistrados, simulando o haciendo similar la composición de los colegiados de circuito. Ya no tendremos tribunales unitarios, simplemente colegiados, tanto los de circuito como los colegiados de apelación. Y punto número 10, que resume prácticamente los ejes que hemos venido comentando. Eliminar para efectos de que la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o funcionando en cualquiera de sus 2 salas, sigan emitiendo jurisprudencia por reiteración. Ya se vislumbró que no es posible y no es satisfactorio para la ciudadanía que tenga que esperarse un largo tiempo para tener 5 sentencias en un mismo sentido, no interrumpidas por otro en contrario, derivadas de 5 sentencias de amparo. Eso ya no va a ser así. Lo que se pretende con la reforma es que todos los asuntos que lleguen a la Suprema Corte de Justicia serán relevantes, van a concluir con una sentencia y no vamos a tener que esperar 5. Con una sola sentencia, ¿sí?, se van a justificar las razones que se contengan en dicha sentencia, es decir, se le dará mayor peso a la argumentación, al debate, tanto en el pleno como en las salas, y van a ser vinculatorias por el hecho de que se van a obtener por mayorías calificadas. Si el pleno, que se compone de 11 ministros, tiene por lo menos 8 votos, esa sentencia del pleno constituye un precedente judicial, que será obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales de rango inferior, federales y de las entidades federativas de este país. A su vez, si se emite una sentencia con la primera en una de las salas, en cualquiera de las 2, porque recordemos que es una primera y una segunda sala, con 4 votos, que ese es el requisito de mayoría calificada, se tendrá el precedente judicial. ¿Qué es entonces lo novedoso? Pues lo novedoso es que con un asunto podemos tener sentencias relevantes que serán vinculatorias, obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales y serán norma jurídica como fuente del derecho. Esos son los ejes por los cuales se contempla esta reforma. Ahora bien, tratando de ampliar la información que ya hemos venido exponiendo, ¿en qué consisten estos nuevos tribunales colegiados de apelación? Ya lo habíamos explicado, son prácticamente transformar los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Conservan sus atribuciones constitucionales, que están establecidas a nivel legal, es decir, en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí podemos revisar cuáles son las atribuciones que tiene un tribunal unitario de circuito, principalmente el tema de apelación, tanto en materia civil como en materia penal. Pero ahora, los tribunales colegiados de apelación, en lugar de que se integren por un solo magistrado, se van a integrar por 3. Se pretende que se fortalezca el debate entre ellos, es decir, el proceso deliberativo, cómo deliberan, cómo emiten su sentencia en esta instancia judicial, y obviamente la posibilidad de dar mayor certeza, porque según la exposición de motivos, 3 cabezas piensan mejor que una, dando resoluciones con una calidad que dé no solamente seguridad y certeza, sino de que más exprese cuál es la voluntad del órgano colegiado, no la voluntad de un magistrado, sino la voluntad del órgano que se contempla con 3 magistrados. Esa es una novedad en esta reforma constitucional. Segundo, la jurisprudencia por precedentes que ya les había comentado. Se va a transitar de un sistema de jurisprudencia por reiteración a un sistema de precedente judicial. Claro, cuestionando si estamos copiando un modelo norteamericano, un modelo colombiano o un modelo europeo. Eso no importa. La idea es que vamos a agilizar los procesos, vamos a permitir que si como abogados sabemos que la ley no es la única fuente del derecho, sino que existen otras como los tratados internacionales, como los principios generales del derecho, como la doctrina, contemplar que también la jurisprudencia es fuente del derecho, una fuente muy importante
porque se deriva de la interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales federales. Pero ya no vamos a esperar años, ya no vamos a esperar reiteración de 5 sentencias. Con una sola basta para que esa sentencia que pronuncie el Pleno o pronuncie en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengamos un precedente judicial que será obligatorio, vinculante como si fuera una ley. Y obviamente todos los órganos jurisdiccionales de nivel inferior a la Suprema Corte de Justicia, tanto los que forman parte del Poder Judicial como los que forman parte de los 32 tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas, tendrán que acatarlo. Y obviamente los abogados tenemos que estudiar y poder aplicar estos precedentes judiciales. ¿Cómo se van a obtener? De acuerdo a la reforma constitucional, si la sentencia es emitida por el Pleno, entendida por Pleno la reunión de los 11 ministros, 10 que conforman pues la integración de la Suprema Corte y el ministro presidente, que además ahorita está en posibilidades de prolongar su periodo por 2 años más, todavía no sale la reforma al poder, a la ley orgánica, pero bueno, ese es otro tema que queda aparte. Si tenemos 8 votos de 11 ministros reunidos en pleno, ahí tenemos una sentencia llamada precedente judicial. Pero si la sentencia se discute y se resuelve en cualquiera de las 2 salas, primera y segunda de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría calificada que se requiere es 4 de 5 votos. Con 4 votos tenemos sentencia, sin esperar que se reiteren, es un solo caso, que será una sentencia relevante y que será obligatoria. También dato curioso y muy importante reconocer de qué asuntos se van a obtener estos precedentes judiciales. Pues precisamente de acuerdo a lo que está establecido en las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que el 105 fracción 1 se refiere a las controversias constitucionales y la fracción 2 se refiere a las acciones de inconstitucionalidad, asuntos que son precisamente tema en los cuales interviene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, si estamos hablando de las salas, pues estaríamos hablando de amparos directos que se están resolviendo con su recurso de revisión, en donde subsiste el problema de si se está aplicando correctamente o no la Constitución. Subsiste y además tiene un candado, tiene que ser un asunto de interés relevante para la propia Suprema Corte para que lo pueda atraer. No va a ser cualquier asunto. La idea es que nuestra Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo que se establece en esta reforma constitucional, se constituya solamente en un tribunal constitucional, no en un tribunal de última instancia. Eso es precisamente lo que no se quiere, que sea un tribunal que resuelva asuntos que tengan que ver con la protección de la Constitución, como principal garante de ella, y también con los temas relacionados con la materia de los derechos humanos. Y bueno, este precedente ya lo comenté y lo reitero porque es muy importante y discúlpenme ustedes, ya lo he dicho en muchas ocasiones, serán obligatorias los precedentes que emita la Suprema Corte funcionando en pleno o en salas para todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como de las entidades federativas, publicándose, porque se conserva, y así lo va a establecer la nueva ley orgánica, el semanario judicial de la Federación. Yo como profesor de los estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura en Derecho, pues tengo que hacer una recomendación, porque me preguntan, ¿qué libro compro, profesor? ¿Cuál es el texto para esta materia? Yo le digo a mis alumnos, no gasten en libros, tengan su ley a la mano y tengan su semanario judicial de la Federación, porque finalmente la práctica se deriva del conocimiento de la ley y de las fuentes del derecho. Los textos ayudan a interpretar, ayudan a despejar, pero abogado que no conoce la ley y la interpretación de la ley no puede decirse abogado. Y máxime que la Constitución ha tenido modificaciones sustantivas importantes que tienen que conocerse por el estudioso del derecho. Tema que también viene en los ejes, los plenos regionales. Aquí tenemos que recordar algo que a lo mejor lo desconocemos. Hubo un acuerdo general del Consejo de la Judicatura, el acuerdo número 11, diagonal 2011, del 12 de mayo de 2011. Ustedes van a decir, ¿por qué me estoy remontando prácticamente a 10 años atrás?
Porque este acuerdo tiene una importancia significativa, porque divide al país en 11 circuitos. Es decir, para efectos territoriales, el Poder Judicial de la Federación opera en 32 circuitos. Prácticamente cada estado, con excepciones, prácticamente cada estado de la República, incluyendo la Ciudad de México, es o constituye un circuito. Así está establecido en este acuerdo. Ustedes, para litigar a nivel federal, tienen que acudir al circuito que les corresponde. Por ejemplo, los que se encuentran en Veracruz. ¿Cuál es el circuito para Veracruz? Pues ese es el circuito número, lo tengo contemplado como el circuito número 7, con excepción de varios municipios, porque el estado es muy grande, y tan grande es que prácticamente abarca la mitad del Golfo de México en lo que le corresponde a nuestro país. Entonces, la parte norte, la parte central del estado de Veracruz es el circuito séptimo, pero los municipios que están de la cuenca del Papaloapan hacia Tabasco no forman parte del circuito séptimo, forman parte del circuito que está relacionado con Tabasco, del circuito décimo. Es decir, 32 circuitos es la forma en que se divide al país, en donde el primer circuito pues le corresponde a la Ciudad de México, el segundo circuito al Estado de México, el tercer circuito al Estado de Jalisco, el cuarto circuito al Estado de Nuevo León, así sucesivamente, 32 circuitos. ¿Pero qué tiene que ver con la reforma? Los circuitos se conservan, es decir, no cambia la distribución. Lo que sí va a cambiar es que ahora los circuitos se van a integrar en regiones. Es decir, el Poder Judicial de la Federación, además de tener 32 circuitos para estructurar y organizar a los órganos jurisdiccionales, con la reforma constitucional vamos a tener que en la nueva ley orgánica vamos a dividir al país en regiones, y cada región va a estar integrada por un determinado número de circuitos. Todavía no sabemos cuántos. Eso va a venir en la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y lo novedoso de la reforma es que en cada región tendremos tribunales plenos regionales que se compondrán de magistrados y que tendrán una función muy importante. Los plenos regionales agruparán a tribunales de circuito, y en esos plenos regionales se van a resolver contradicciones de criterios, porque a lo mejor en el circuito de Veracruz se tiene un criterio en donde se está a favor del aborto, y en el circuito de Puebla, que es más conservador, en contra del aborto. ¿Quién tendrá que resolver un criterio frente a otro? El pleno regional. Y ese pleno regional va a resolver las contradicciones de criterios y las va a hacer obligatorias para toda esa región. Esa es la función de un pleno regional conforme a la reforma constitucional. Una región, entonces, estará integrada por varios circuitos. Cada circuito tendrá sus propios tribunales colegiados de circuito, sus propios tribunales colegiados de apelación, sus propios tribunales mixtos, sus juzgados de distrito, etc. Estos nuevos órganos tendrán la competencia que establezca la nueva ley orgánica y también los acuerdos que para tal efecto deba publicar con previa anticipación el Consejo de la Judicatura Federal. La función principal, para que ustedes vayan escuchando de qué se tratan estos nuevos órganos, es que los plenos regionales puedan resolver contradicción de criterios, lo que antes se llamaba contradicción de tesis, porque déjenme decirles también una cosa, vamos a cambiar la denominación. Más que tesis, ahora se va a hablar de contradicción de criterios, del criterio jurídico contenido en la tesis. La tesis es todo el papel, todas las hojas, todo lo que se publica en el semanario, pero lo que realmente interesa es el criterio jurídico que sostiene cada tribunal. Cómo resolver un caso planteado en forma fáctica y cuál es la consecuencia normativa de ese caso, cómo se resuelve, cómo se aplicó la ley según nuestro Poder Judicial de la Federación. También habíamos dicho, ya lo habíamos establecido como eje importante de la reforma, transitar de un instituto de la Judicatura Federal para crear, que de hecho ya está operando, ustedes van a tener invitaciones, convocatorias de la Escuela Federal de Formación Judicial, donde se van a preparar a las juezas,
jueces, magistrados y magistradas de este país. Me hacían la pregunta, porque ya había hablado de la reforma en otro espacio, si se cambia la forma de nombrar a los ministros de la Suprema Corte y de removerlos. El artículo 94 solamente cambia integrando plenos regionales y colegiados de apelación. Sigue conservando la estructura de tener un máximo tribunal que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo que no se mueve, no se modifica con esta reforma, es precisamente el 95, cómo elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la posibilidad que le da la Constitución al Ejecutivo Federal de presentar la propuesta y sea la Cámara de Senadores quien evalúe el perfil de cada uno de los candidatos a ocupar, y sea esa Cámara de Senadores quien elija al ministro que tenga que ocupar la plaza vacante, con la posibilidad que sean los mismos 15 años en que dura un ministro, con los mismos requisitos que establece la Constitución, porque tampoco se modificaron. Ahora, regresando al tema, estábamos hablando, y discúlpenme que me haya desviado, Escuela Federal de Formación Judicial, para que ahí se preparen quienes pretendan ser jueza, juez, magistrada, magistrado, pero no solamente ellos, hablar de las categorías más básicas que formarán parte del Poder Judicial de la Federación, hablar de un oficial judicial, hablar de un actuario, hablar de un secretario de estudio y cuenta, de un secretario proyectista, es decir, el escalafón inferior a la plaza de jueza y juez de distrito. Ahí se van a seleccionar, ahí se van a formar y ahí tendrán que hacer sus concursos de oposición. Eso es parte también de la reforma, que se erradique los nombramientos directos, es decir, por dedazo, por designación. ¿Quieres ser juez de distrito? Tienes que entrar desde la categoría más básica. Ya eres secretario de acuerdos, puedes aspirar a participar en un concurso para ser nombrado jueza o juez. Y obviamente los concursos tienen una gran posibilidad de que dejen de ser cerrados. ¿Qué significa un concurso cerrado? Pues que solamente quienes forman ya parte del Poder Judicial de la Federación puedan participar en esos concursos. Se abre la puerta para el público en general, es decir, que gente que en este momento no forma parte del Poder Judicial pueda accesar a la cátedra y de ahí hacia arriba. Punto número 7, pues también se habla de la inamovilidad de los juzgadores, es decir, una vez que es nombrado un juez o una jueza, después de los 6 años se le puede ratificar, ya no tendrá que estar ratificándose una y otra vez, primero 6 años, y una vez que se evalúa su trayectoria, su actuación como jueza o como juez, se le ratifica por una sola ocasión, y la única forma de separarlo o de separarla será con los procedimientos administrativos que fije el propio órgano fiscalizador del Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, un elemento clave en esta reforma, algo que nos interesa a hombres y mujeres o mujeres y hombres en este país, paridad de género. ¿Qué significa? Que si tengo 100 plazas para juezas o jueces laborales, el 50% tiene que ser otorgado a mujeres y el otro 50% a hombres. Y lo mismo aplicará para magistradas y para magistrados. Es decir, ya no tendrá que haber esa desproporción de que eran más hombres que mujeres. Cada concurso de oposición tiene que partir de este principio, paridad de género. Y bueno, algunas otras cuestiones, como por ejemplo el régimen recursivo, los recursos de revisión para la materia administrativa se cancelan, ya desaparecen del texto constitucional, que sea el Consejo de la Judicatura el que resuelva y no la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia tiene que intervenir en los asuntos realmente relevantes para este país y permitir a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas de este país que puedan promover controversias constitucionales, porque déjenme decirles que anteriormente a la reforma no lo podían hacer. Podían hacerlo el gobernador, el Congreso local, los presidentes municipales, pero no lo podían hacer los órganos constitucionales autónomos de sus entidades federativas. Ejemplo, si quería promover una controversia constitucional la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz o el Instituto Electoral de Veracruz, Ignacio de la Llave, estaban impedidos para hacerlo. Con la reforma constitucional pueden promover, ahora sí, controversias de carácter constitucional.
Muy bien, pues esos son los puntos más relevantes. Con esto, pues no quiero abusar de su tiempo porque también quiero escuchar sus inquietudes, sus preguntas y con mucho gusto dar respuesta a cada una de ellas. Les agradezco su atención y pasamos a la sesión de preguntas. Déjenme también comentarles que, pues desafortunadamente, tengo que compaginar mi trabajo profesional con la actividad docente y de capacitación. Esta plática pues concluye exactamente a las 6 de la tarde. Entonces, pues tenemos tiempo suficiente para que ustedes me puedan hacer las preguntas que consideren viables, que consideren que es de su interés, para que su servidor las pueda ir atendiendo una por una. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado maestro Norberto Valle. Agradecemos su intervención en nuestra semana jurídica. A los participantes les comento que él nos dijo que tenía un compromiso a las 6, está hasta las 6 nuestro ponente. Claro que sí. No pude presentarlo porque de 4 a 5 estuve en una participación en UNID, universidad, y bueno, pero bueno, ya aquí me incorporé y aquí tengo algunos comentarios en el chat, y le voy a dar lectura para para que usted le vaya dando algunas respuestas, ¿no? Dice claro. Agustín Velázquez, nuestro amigo Agustín Velázquez, maestro, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo se le va a dar publicidad a los precedentes para que el gobernado tenga conocimiento de ellos? Muy buena pregunta y agradezco porque finalmente eso es uno de los temas torales de esta reforma. La idea es que siga siendo por el medio de difusión oficial del Poder Judicial de la Federación, que es el semanario judicial. Es decir, se van a publicar de la misma forma en que se publican tesis aisladas, contradicción de tesis y de criterios y jurisprudencia. No se va a modificar la forma de darle esa difusión. Va a ser en los mismos términos, nada más que vamos a atender que el precedente es exclusivo del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí debe ser una relación estrecha, que cuando se hable de precedente judicial, ustedes sepan que son sentencias que emita la Suprema Corte de Justicia, ya sea funcionando en pleno o funcionando en cada una de sus dos salas. Muy bien, muy bien. Considerando que a partir del 1 de mayo, pues inicia la nueva época. Exactamente. Muy importante ese dato y se me pasó, pero finalmente esto es un acuerdo general que emitió el Consejo de la Judicatura precisamente el 15 de abril, en relación al acuerdo asumido el 1/2021, por el cual se da inicio a la 11ª época. Y quiero comentar algo. ¿Por qué hablar de épocas? Pues son cambios importantes que ha sufrido, de hecho, desde antes del 1917, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación. Cuando hay cambios importantes, por ejemplo, yo recuerdo era estudiante de Derecho en 1994, llega Zedillo Ponce de León como presidente de México y lo primero que hace es presentar una iniciativa de reforma constitucional, disminuir los 21 ministros que existían en el 94 para pasar a ser 11 y establecer que la Suprema Corte de Justicia conozca de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Esto generó que en enero de 1995 naciera la 9ª época. Y bueno, después vemos casos importantes de impacto social, de trascendencia internacional, como los casos Algodonero, el caso Rosendo Radilla, que obviamente llevan al Estado mexicano a ser demandado primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y obligan al Estado mexicano a hacer reformas constitucionales y al marco jurídico interno, y a indemnizar a las víctimas, y obviamente a reconocer que el Estado mexicano se equivocó. Y ese parámetro, ese antecedente, sirve para hacer reformas en materia de derechos humanos, la famosa reforma de junio de 2011, que también da nacimiento a la 10ª época. El 4 de octubre de 2011 nace la 10ª época y, como lo acaba de decir el licenciado, pues concluye prácticamente en este mes, el 30 de abril. Para el 1 de mayo, dar nacimiento a algo histórico que es la 11ª o 11ª época del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, licenciado, porque es muy valioso esa puntualización para que nuestro público la conozca. Muy bien, maestro, gracias. Voy a leer el siguiente comentario, pero antes de leerlo, mi querido amigo, ¿qué comentarios
¿nos puedes hacer a esta nueva forma de creación de jurisprudencia por precedente, en el sentido de que ya no tenemos que esperar 5, ¿no? Ahora con una nada más, o Así. una, en el sentido, imagínate, digo, aquí ya vemos pues muchos abogados, y bueno, quizás están como que en la expectativa de decir, nada más necesitamos un criterio ahora, solo uno, para que sea obligatorio para los órganos jurisdiccionales inferiores. El detalle es saber en qué sentido viene esta resolución. Exacto. O sea, Tiene un arma de doble filo, porque deja en expectativa cómo van a deliberar los ministros, exactamente, qué línea pueden tener, incluyendo línea política. Es un tema es, controversial porque estamos viviendo tiempos de mucha discusión, tiempos en donde se pone en entredicho la actuación de nuestros ministros. Entonces, yo les digo algo y les digo con toda honestidad. Vivimos en un país en donde a veces nos alejamos del derecho y nos supeditamos a lo político. Y desafortunadamente la actividad de nuestros órganos jurisdiccionales no son ajena a esta disyuntiva, que lo político muchas veces está encima de lo jurídico. Pero lo que sí podemos hacer, y eso es lo que me gusta, por eso doy estos temas, porque en su presentación la contadora Erika pues les dijo que soy Ministerio Público de la Federación. Ustedes pensarían, bueno, ¿por qué no invitaron a un ministro, a un magistrado, a un juez de distrito para que viniera a hablar de este tema? Déjenme decirles que aparte de mi actividad como investigador y persecutor del delito, pues mi formación es ser garante constitucional. Yo no podría ser Ministerio Público si no conociera el texto constitucional. Y no solamente por el artículo 21, que establece quién conduce la investigación, y no solamente por el artículo 102, apartado A, que establece que existe un órgano constitucional autónomo denominado Fiscalía General de la República. Yo creo que en que pretenda hoy en día ser Ministerio Público tiene que conocer de la A a la Z el texto constitucional. Es un tema obligatorio. Antes que conocer teoría del delito, proceso penal acusatorio, ley de amparo, si no conoces tu constitución como servidor público, como ciudadano, y más como Ministerio Público, estás perdido. Yo creo que es inherente a la función ministerial. Y bueno, tengo que estar actualizándome. Y comento esto porque tenemos la oportunidad histórica de transformar nuestros órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué lo digo así? Si bien es cierto, nos tardamos en crear el precedente judicial, también es cierto que nos estamos tardando para recomponer con otra reforma de mayor calado nuestro Poder Judicial de la Federación. ¿Realmente necesitamos 11 ministros? ¿Realmente necesitamos tantos tribunales? Yo creo que podemos hablar de una recomposición, de una reingeniería. Y si bien no podemos votar por nuestros ministros porque no los votamos ni por nuestros jueces, sí podemos elegir a quienes forman parte de nuestro poder legislativo, específicamente a nuestros senadores, que son los que directamente deciden quiénes son los ministros de la Suprema Corte. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando? ¿Queremos mejores ministros que sean por mérito profesional? ¿Queremos gente preparada, honesta, que no responda a un interés partidario de cualquier color? Tenemos que votar a conciencia por quienes serán los senadores de la República, porque son ellos los que eligen a nuestros ministros de la Suprema Corte. Y son ellos los que también, de alguna forma, influyen quienes forman parte del Consejo de la Judicatura, que son los que otorgan las plazas. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Ahora, la pregunta del licenciado, que es muy importante. El precedente no es propio de nuestro sistema jurídico. Estamos hablando de sistemas del common law, en donde el precedente, como por ejemplo hablar de una sentencia histórica, que hoy en día cualquier sistema constitucional la reconoce, Marbury contra Madison, 1802, Estados Unidos, Thomas Jefferson. Estamos hablando del gran juez que tuvo este país vecino del norte, de Marshall, que se pronunció inclusive afectando intereses políticos, en donde les dijo a los políticos y a los jueces de ese país, nada ni nadie por encima de la Constitución, estableciéndose por vez primera el control difuso de la constitucionalidad. Independientemente de que seas juez de lo familiar, de lo civil, de lo penal, estás obligado a aplicar la Constitución. Nada ni nadie por encima de ella. Y con eso se crea lo que conocemos hoy en día como la supremacía constitucional. No solamente en Estados Unidos, sino que se aplica hoy en día a partir de un artículo 133, que lo tenemos desde la creación de la primera Constitución Federal.
Perdón que me haya extendido, doy paso a más preguntas, disculpen ustedes. No, está bien, maestro, está bien. Dice Pedro Ramón, muy buenas tardes, esta información es muy interesante y ayuda demasiado. Es interesante cómo se contextualiza el nuevo sistema en la reforma judicial. Dice Jorge Nava, ¿y quién va a evaluar el actuar de un juez? Porque con la presión del Ejecutivo dudo la transparencia. Bueno, ahí está Jorge Nava, lo que comentaba el maestro. Y es muy válido el comentario. Yo creo que hay que establecer todo el contexto, no perder de vista que el Poder Judicial pareciera que se cocina aparte, pero aún dentro del propio Poder Judicial de la Federación existe el Consejo de la Judicatura, es decir, un órgano de apoyo administrativo, de vigilancia, de fiscalización, en donde puede conocer de las quejas contra estas jueces que se apartan del espíritu de lograr el acceso a la justicia, de ser transparentes sus decisiones y no atender intereses mezquinos, como lo dijo el ministro presidente Arturo Lelo de la REA, en donde pareciera que se le pone precio a la justicia federal. ¿Queremos un mejor tribunal? Pues eso es precisamente lo que le encomienda la Constitución y la reforma al Consejo de la Judicatura. Son ellos quienes tienen que evaluar, son ellos quienes pueden ratificar o no a sus juezas y a sus jueces. Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Dice Miguel Alejandro León, esta reforma mediante el sistema de precedentes fortalece la ratio decidendi de las sentencias y permite una mejor aplicación de las jurisprudencias. Gracias, doctor, por esta conferencia. Claro que sí, porque además déjenme decirles, las razones que justifiquen el contenido de las sentencias, así se expresa, las razones que justifiquen. Pareciera que me están hablando de argumentación, y no es que pareciera. Lo que está haciendo la reforma es decirme cómo se va a construir un precedente. Pues se va a construir precisamente con temas de argumentación jurídica y temas de interpretación y temas de deliberación. ¿Queremos mejores sentencias? Pues ahí está la llave. Van a tener que argumentar, ahora sí no es de que quieran, sino que van a darle peso a las razones para que cada quien justifique su voto y para que se vote y previa deliberación se obtenga un fallo con mayor seguridad y con mayor certeza. Ok. Dice Martín Gómez, a partir del 11 de marzo inicia la nueva estructura. Yo creo que el 11 de marzo se dio la modificación a la Constitución. Así no inicia como tal. Y el transitorio de la reforma establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días, o sea, 6 meses, que ya están corriendo, y tiene hasta el 11 de septiembre de este año el Congreso de la Unión para emitir, y además ya está en las comisiones respectivas de justicia, el proyecto de nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación y las modificaciones que se tendrán que hacer a la ley de amparo. O sea que los abogados de este país tenemos mucho material que estudiar en los próximos meses. No solamente es una reforma constitucional, sino lo que conlleva, porque conlleva a modificar leyes secundarias, leyes reglamentarias del 103 y del 107 constitucional y del 105, fracciones 1 y 2, en lo que refiere a controversia y acciones de inconstitucionalidad, y en cuanto al 103 y 107, la ley reglamentaria conocida como ley de amparo. Dice María del Carmen, excelente tema. Bueno, maestro, ya para finalizar y que todos nuestros participantes escuchen, ¿cuál es su opinión respecto de la ampliación del ministro presidente de la Corte, de la propuesta de los senadores que pasó a los diputados? ¿Qué opinión le merece? Pues déjenme anticipar una disculpa porque pues voy a decir algo que no me gusta. Estamos hablando de un autoritarismo del Ejecutivo frente a nuestro Poder Judicial de la Federación, porque es claro que el presidente de la República, no me considero ni en contra de él ni de su partido político, pero es una intromisión del Poder Ejecutivo en lo que le concierne únicamente al Poder Judicial de la Federación. No podemos hacer ese tipo de situaciones. Volvemos al punto inicial, ver lo político por encima de lo jurídico. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene una duración de 4 años. Si lo que quiere el presidente es asegurar que los temas, como por ejemplo el tema de que tenemos los usuarios de la telefonía que tener registros biométricos, y discúlpenme que ahí me haya desviado, que es un tema que va a llegar al máximo tribunal, y lo que quiere entonces nuestro presidente es ministros a modo.
y obviamente tenerlo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que si bien inició bien su gestión, pues nos estamos dando cuenta que cada vez es más cercano al Poder Ejecutivo Federal. Desafortunadamente. Creo que en el camino hicieron química, ¿no? Hicieron química y física y biología y simbiosis. Y bueno, la idea es que si permanecen las cosas así, vamos a dar de qué hablar a la comunidad internacional, porque para allá va el asunto, que tengan que resolver las instancias internacionales, un tema doméstico que se tendría que resolver aquí. Y bueno, la idea es el próximo 6 de junio pensar bien el voto. No soy partidario de ningún partido en específico, pero creo que como abogados tenemos un compromiso social diferente al de cualquier otra profesión. Hemos sido líderes sociales, hemos tenido presidentes abogados, y creo que este país necesita ser liderado nuevamente por un abogado o una abogada, en donde se retome el Estado de Derecho, en donde, como decía John Marshall, nadie ni nada por encima de la Constitución. Por muchos votos, por 30 millones de votos, no justifica que esté por encima de la Constitución quien se pretende erigir como el titular del Poder Ejecutivo de la Federación. Pues muy bien, maestro, muchas gracias por sus excelentes comentarios, por su ponencia, por su tiempo. Sabemos que pues todos los que participan con nosotros están llenos de actividades y hacen un espacio, y eso tiene pues un doble mérito, la verdad. Agradecemos su participación, y le voy a hacer entrega de un reconocimiento. Le voy a pedir aquí a Jesús si pone en pantalla el diploma. Y bueno, Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, otorga la presente constancia al doctor Norberto Valle Valladares por su valiosa participación como expositor en la Semana Jurídica con el tema Reformas al Poder Judicial de la Federación. Firma su servidor, Luis Miguel Holguín Martínez, como director general del instituto. Agradecemos su tiempo, su participación, y Chucho, a ver si puedes activar los micrófonos de los participantes, pues para que le regalemos un caluroso aplauso a nuestro expositor, porque pues de eso vive el expositor también. Vamos a ver. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, les agradezco por su tiempo, su paciencia, y pues esperemos vernos nuevamente en algún evento que organice el Instituto de Capacitación Grupo Holguín. Agradezco, doctor, sus palabras, su invitación, y esperemos vernos pronto. Muchas gracias a todas y todos. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, estimados participantes, el día de mañana no se pierdan la charla del doctor Marco Antonio Holguín en un horario de 4 a 5 de la tarde, Defensa Proactiva Penal Fiscal. Mañana es 4 de la tarde. ¿Sale? Nos vemos mañana. Y el expositor, pues dice que como no hay otro expositor, puede quedarse un poquito más de tiempo para los que gusten. ¿No? Ya lo estamos comprometiendo. Dice que sí. Dice que mientras el público escucha, aplauda, él sigue exponiendo, disertando, ¿no? Bueno, nos vemos el día de mañana, 4 de